Bienvenidos a nuestro canal Vida TV. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en su programa Derribando Muros. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor para derribar esos muros que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarlos a un pasaje bíblico donde vamos a aprender cómo derribar esos muros gigantes que se presentan. Y se trata de el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Aquí la palabra del Señor nos enseña cómo David derrotó a Goliat. Imagínense, Goliat era un hombre gigante, 3 metros de alto, y de un parecer que no era muy bonito. Era un hombre que transmitía temor. Además usaba armas grandes para amedrentar. Este Goliat pertenecía al ejército de los filisteos. Los filisteos querían dañar a Israel, al pueblo del Señor. Israel tenía un ejército, ¿verdad? Y estaba bajo el mando del rey Saúl. Pero en este tiempo no había quien enfrentara a este gigante, Goliat. Y este hombre filisteo pasó 40 días diciéndole cosas horribles al ejército del Señor, al ejército de Israel. Y asemejamos a este gigante con un muro que se presenta en la vida de las personas. Muchas veces hay un gigante así que se presenta en nuestra vida y atemoriza y dice cosas que hacen sentir temor. Cosas como: usted no puede, usted no va a poder, no alcanzará a llegar a ese lugar, no puede pagar esa deuda, no va a poder ser sano. Muchas cosas, muchas palabras que atemorizan. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Estaban todos los días escuchando las amenazas o las cosas que este gigante les decía. Pero vayamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17. Veamos el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y se presentó por 40 días. 40 días se dedicó en la mañana y en la tarde a decir cosas que atemorizaban al ejército del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían delante de él y tenían gran temor. ¿Por qué? Porque estaban escuchando al gigante, estaban escuchando lo que no convenía escuchar. Y vemos que esta palabra nos enseña que cuando nos enfocamos en lo que dice el enemigo, eso nos hace daño, eso transmite temor. No debemos oír al enemigo. Aquí el pueblo de Israel estaba escuchando al enemigo y por eso huían y por eso tenían temor. Y seguimos leyendo la palabra del Señor en el versículo 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán a aquel varón que venciere a este filisteo y quitare la deshonra de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que deshonre al escuadrón del Dios viviente? Apareció David. David en este pasaje bíblico era joven, era jovencito. Él estaba allá en su pueblo. Él cuidaba ovejas. Él era un pastor de ovejas. Pero Dios tenía comunión. David tenía comunión con Dios. Y él había conocido el poder de Dios allí en ese espacio. Dios le había librado de osos, le había librado de grandes animales. Él conocía el poder de Dios siendo un joven que no tenía conocimiento del ejército. Él no sabía usar un armamento, él no sabía sino estar con las ovejas, pero él conocía el poder de Dios. Por eso dice: ¿quién es ese incircunciso que está buscando problemas al pueblo de Israel? Se atrevió a decir. Él no tenía temor, él no estaba viendo al gigante, él conocía a Dios. Y nos enseña la palabra del Señor en el versículo 37. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor sea contigo. Él estaba convencido de que el Señor estaba allí con David. Y David no tenía temor porque conocía el poder de Dios. Es importante que conozcamos el poder de Dios. Cuando nos enfrentamos a un gigante como este Goliat, gigante, pesado,
quizás poderoso porque tenía armas en ese momento, atemorizaba, se dedicaba el día y la mañana y la tarde a atemorizar, transmitía temor, pero David conocía el poder de Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros para conocer el poder de Dios? Si no es venir a la palabra del Señor, si no es tener comunión con Él, conocerlo, amarlo, aprender a amar a nuestro Dios. Allí entendemos que Él es poderoso. La palabra nos enseña que Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Todo lo que usted necesite, todo lo que usted puede pedirle al Señor y el Señor lo va a hacer porque Dios es poderoso. Siempre y cuando esté dentro de la palabra del Señor. El Señor es fiel a su palabra. Y David le conocía. Y David asumió la defensa del pueblo de Israel siendo un joven. No usaba armas, pero tenía el poder de Dios. Aquí es donde nosotros debemos enfocarnos. Nosotros tenemos al Señor y eso es suficiente. Teniendo al Señor a nuestro favor es suficiente para derrotar a cualquier Goliat que se presente en nuestras vidas. Seguimos leyendo lo que dice el Señor. En el versículo 40 dice: tomó su cayado en su mano y tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril. Y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Él allí se armó. Las armas que usaba David eran unas piedras, era una honda. Y con eso él se iba a defender. ¿Cuáles son las armas que tenemos nosotros? La palabra nos enseña acerca de la armadura de Dios en el libro de Efesios. También nos habla de orar, velad y orad. El Señor nos habla de mantenernos en oración, de mantenernos en ayuno, de estar velando. No durmiendo tanto, sino velando, buscando al Señor. Esas son las armas. Aquí David tomó 5 piedras para derribar a este gigante. Nosotros debemos de tomar la palabra que tiene poder, la palabra que tiene autoridad para declararla. No hay gigante que se resista ante la palabra del Señor. No hay ningún gigante que pueda soportar la presencia del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos ganada la batalla, porque es con el Señor. Él ya venció. Él es vencedor en batallas. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Vayamos al versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven, rojo, de buen color y era de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. David estaba claro, él iba con Dios, él iba con el poderoso de Israel, aunque el gigante lo quiso minimizar. Muchas veces el enemigo nos quiere minimizar, nos quiere hacer sentir que nosotros no tenemos ningún poder, que lo que usted está haciendo, que su oración no es escuchada, que cuando usted declara la palabra no pasa nada. El enemigo nos quiere minimizar, pero mire, David conocía el Señor. Nosotros debemos de conocer a nuestro Dios, al Dios poderoso, al Dios que hace posible todas las cosas. No debemos de dudar en ningún momento que la palabra del Señor tiene poder y no hay ningún gigante que se resista. Debemos de estar firmes en lo que el Señor nos está hablando. Nuestro Dios es poderoso. Este Dios que libró a David de este gigante es el mismo Dios que está con nosotros, porque Dios es el mismo de antes, el mismo de ahora, el mismo por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. El Señor está con nosotros y es tiempo de oír la palabra del Señor. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y hay muchos gigantes que se levantan en nuestra vida y debemos identificarlos. Si es un Goliat, fácilmente se puede derrotar con la palabra del Señor. Y vemos que la palabra nos enseña cómo David derrotó a este gigante. En el versículo 46, el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la tierra que habrá Dios en Israel, porque el Señor hace visible su obra, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y sigue diciendo aquí en el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó para venir y acercarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo.
Y metiendo David su mano en el saco, tomó allí una piedra y se la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en su frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo. De esa manera, con una piedra sencilla, David, siendo un joven, derrotó a un gigante. Pero no fue realmente la piedra, no fue la fuerza que tenía David, fue el poder de Dios, fue la fe de este joven, fue el creer en visualizar el milagro, porque David había visto cómo el Señor le daba la capacidad para derrotar los osos, otras fieras, cómo no a un gigante que era horrible, que lo que hacía era atemorizar. Él conocía el poder de Dios. Yo creo que nosotros en este tiempo estamos invitados a ver el poder de Dios, a creernos, a creer lo que dice la palabra, a creer que somos capaces, ¿verdad? Que somos instrumentos en las manos del Señor, que cuando creemos el Señor puede obrar a través de la persona que se dispone. Por eso necesitamos venir a la palabra del Señor. Necesitamos entender que ese Dios poderoso sigue haciendo milagros, sigue derrotando a los gigantes. Así como David le creyó al Señor y así como David dio pasos en fe, así lo debemos hacer nosotros. Recordemos que Jesucristo venció la muerte y el pecado. Jesucristo venció la muerte y el pecado. Así como David derrotó al gigante Goliat, Jesús derrotó la muerte por nosotros para darnos vida eterna, para darnos salvación. Pero es necesario que en este tiempo sigan existiendo personas como David que crean, que obedezcan, que hagan algo diferente, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor y que nos atrevamos a creer. No hay ningún gigante que pueda venir a amedrentar al pueblo del Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Necesitamos ser transformados por esta palabra. Yo les invito a derribar esos muros. Si hay un gigante, hay un Goliat, no le tenga temor. No le tenga temor porque el Señor ya venció por nosotros. Atrévanse a creer en la palabra del Señor. Bendiciones.